Gracias. La idea fundamental es conversar sobre el entorno político, social y los escenarios de cómo eventualmente estamos viendo que se desarrolla el país en los próximos meses. La posibilidad de desarrollar escenarios en una economía y en una sociedad absolutamente complicada en el medio de un proceso de transición es sin duda un gran reto. Y es un reto porque si tú preguntas hoy ¿cuál escenario va a ocurrir? La respuesta es no tengo ni la más remota idea. Es decir, aquí hoy puede pasar prácticamente cualquier cosa. Y eso es ya un mensaje importante para la interpretación en Venezuela. Y digo que es importante porque cuando nosotros arrancamos el análisis con la simplificación de que es absolutamente imposible que el gobierno logre el objetivo que está buscando, que es validar una Asamblea Nacional Constituyente y aplicarla, y pensamos que eso es imposible, no estamos entendiendo la gravedad del problema. Porque el problema de la convocatoria constituyente, que ya fue analizada previamente, es sin duda gravísima para el futuro de Venezuela, de la democracia y de la república, pero también para cada uno de nosotros en individual. Pero es muy importante entender que ese riesgo sí existe, que no es verdad que es imposible que el gobierno pase esa frontera. ¿Y por qué es tan importante entenderlo? No es un tema de pesimismo, es un tema absolutamente pragmático para entender que tienes que trabajar para que no ocurra, que eso no va a pasar solo. El primer mito en Venezuela es que como nosotros vivimos una crisis económica perversa y terrible que ha pulverizado el nivel de ingreso de la población en Venezuela, entonces el gobierno va a salir como corcho de limonada sin ninguna duda porque el pueblo se vuelve Hulk y la saca del poder. Si eso fuera cierto, tendríamos que explicar algunas rupturas de esa tesis. Por ejemplo, tendríamos que explicar por qué después de los millones de muertos de hambre en China, este gobierno no se fue. O por qué después de los años 80, con la avitaminosis en Cuba, donde los médicos cubanos operaban ojos, que fue por lo que aprendieron a operar ojos, por la hojamentazón que operaban con una gente que no comía y que tenía avitaminosis, ese gobierno tampoco se fue. Como también tendrías que explicar qué pasó en Zimbabue, quizás el fenómeno de destrucción económica más importante de la historia económica del mundo, o sea, aunque parece que es Maduro, en realidad fue Mugabe en Zimbabue. Y en Zimbabue, luego de una destrucción total de su economía, hoy Mugabe es todavía el dictador en Zimbabue. O cuando tú te comparas con la situación africana de la gente cruzando el mar para ir a buscar comida en Italia y muere la mitad ahogada, y tú dices, es que estamos como en África, la primera pregunta es, ¿y quién salió de esos países a los que tú te estás refiriendo? ¿Salió el gobierno o salió la gente? En esos gobiernos y en esos países está saliendo hoy la gente, no el gobierno. Por lo tanto, no es tan simple como decir que la crisis económica severa garantiza un cambio en un gobierno radical, autocrático o con capacidad de represión. Eso es un mito. Claro que han salido gobiernos en el medio de una gran crisis económica. Y claro que hay pueblos que han logrado sacar y producir una transición. Es decir, eso sí es verdad, pero no es la crisis la que lo sacó la gente en un proceso concreto de transición para el que tuvo que trabajar inteligentemente para lograr el éxito. Y ahí está un poco lo que yo quiero desarrollar hoy, rompiendo quizás con un mito, pero también
con un comentario que suena siempre muy antipático, porque es muchísimo más fácil venir a una conferencia de este tipo a decirles, tranquilo, esto es insostenible, y aplaudiría durísimo ese comentario. Resulta que es mucho más útil entender que eso no es insostenible, que lo tienes que hacer insostenible, que tienes que trabajar para que no ocurra, que tienes que trabajar para cambiar. Ese proceso lo vamos a ver en Venezuela desde qué perspectiva. Si nosotros básicamente entendemos cuál es la percepción de los venezolanos hoy, vamos a conseguir que 91% de los venezolanos indican que la situación del país es mala o muy mala. Nunca habíamos tenido una situación de este tipo. Y eso no son los opositores, son opositores, chavistas, independientes, es decir, toda la población venezolana que siente que ese país está mal y que tiene que cambiar. No todos ellos culpan necesariamente al presidente Maduro de la crisis, pero lo que sí dicen las correlaciones históricas, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, es que cuando la mayoría de la población percibe que hay una crisis, normalmente afecta el nivel de soporte popular del presidente. Y eso es lo que ocurrió en Venezuela. Lo que ocurrió en Venezuela es que esa crisis básicamente generó una caída en el nivel de soporte popular del presidente Maduro, que arrancó su gobierno con 51% de respaldo popular y tiene en este momento entre 18 y 20% de respaldo popular. Cuando tú oyes 18 a 20%, podrías tener dos sentimientos. El primer sentimiento es la caída significativa del soporte popular del chavismo, de un presidente como Chávez, que llegó a tener hasta 72% de respaldo popular, y llegar a un líder chavista que tiene que sostener su revolución con apenas una quinta parte de soporte popular. Pero también podrías irte a la segunda inquietud. ¿Cómo es posible que el presidente Maduro, en el medio de una crisis de esta magnitud, todavía logre tener 20% de aceptación popular? Que logre tener un quinto de los venezolanos en soporte. Claro, la respuesta a la segunda pregunta tiene que ver fundamentalmente no con el presidente Maduro, sino con el presidente Chávez y su legado. Porque en esa misma encuesta de 20% o 18% para el presidente Maduro, que indica, por cierto, que el presidente Maduro ni la revolución planteada como cabeza por Maduro podría ganar ninguna elección en Venezuela. Llámala como quieras llamarla. Es decir, con 20% no puedes ganar una elección, ni siquiera prácticamente planteándote una oposición que se dividiera en un evento electoral. Es muy difícil que ese gobierno pudiera ganar una elección, ni regional, ni referéndum, ni presidencial. Este Maduro hoy no podría ganar ni una junta de condominio en Miraflores, con esa popularidad. Pero en esa misma encuesta, cuando tú preguntas cómo evalúa usted la gestión del presidente Chávez por el bienestar del país, te consigues que el 53% de la población evalúa positivamente la gestión de Chávez por el bienestar del país. Con lo cual, te están indicando una ruptura entre la evaluación que hacían de Chávez y de su propuesta y la evaluación que hacen de Maduro y su propuesta. Eso explica varias cosas. Explica por qué Maduro tiene todavía 20%, porque no es de él, porque todavía está de alguna manera endosado por el chavismo. Pero hay un segundo elemento importante, que cuando estamos hablando de 80% de la población venezolana que rechaza al presidente Maduro, no estamos hablando de un grupo homogéneo, no estamos hablando de una oposición homogénea e igual que representa el 80% del país. Estamos hablando de diferentes clusters
diferentes grupos que rechazan a Maduro, pero que no necesariamente entre ellos tienen la misma búsqueda. Hay actores, obviamente opositores, que rechazan a Maduro y que entienden que Maduro no es más que la prolongación de un proyecto que Chávez puso sobre la mesa y que ya era suficientemente malo para traernos a donde estamos. Pero hay otro grupo de venezolanos, y es un grupo muy relevante, que detesta al presidente Maduro y rechaza su gobierno y estaría dispuesto a votar en contra de él buscando un cambio, y sin embargo son mucho más proclives a una propuesta que a una propuesta abierta de tipo opositor clásico. Y eso complica el panorama. Primero, es obviamente una oportunidad gigante para el cambio, porque la mayoría de la población quiere ese cambio. Pero la oferta que se requiere para integrar a esa población es una oferta mucho más compleja que la oferta Maduro vete ya o cualquiera es mejor que Maduro. Porque el cualquiera es mejor que Maduro, la respuesta en un focus group era absolutamente gráfica. En nuestros focus groups, cuando le preguntábamos sobre el concepto de que nada podía ser peor que Maduro, una señora decía, eso decía yo de los adecos, eso después decía de los copellanos, eso después decía de Chávez y mírame aquí. Yo necesito algo más que eso, decía la señora. Necesito más que el mensaje que Maduro es lo peor que me puede ocurrir para yo lograr conectarme con una propuesta alternativa. Por lo pronto, ese proceso no está sobre el tapete. Y no está sobre el tapete, ¿por qué? Porque no estás frente a una elección. Ni siquiera estamos debatiendo sobre el problema que la oposición tendrá para poder ofrecer en realidad una propuesta de cambio política y ganar una elección. Estamos en una fase todavía más primitiva. Ni siquiera tenemos una elección. Y eso nos lleva entonces a entender por qué. Bueno, porque el presidente Maduro no descubrió que la mayoría de la población estaba en su contra, porque votamos 7.500.000 personas el domingo pasado. Ni descubrió que la mayoría de la población rechaza la revolución y su propuesta, porque votaron 7,5 millones de venezolanos. El presidente Maduro lo sabía perfectamente. La revolución lo conoce perfectamente. Lo conoce porque lo ha estudiado, porque tiene las encuestas, porque hace exploración permanente y sabe que no podría ganar una elección. Por lo tanto, la razón por la que en Venezuela no hay elecciones es porque el gobierno sabe perfectamente que lo perdería. Y sabiendo que lo perdería, entra en un problema: la preservación de la revolución. ¿Cómo preservo la revolución si soy minoría? Cuando esa revolución construyó un andamiaje constitucional electoral que está basado en ser mayoría, porque él lo era. ¿Qué pasa hoy cuando no lo soy si no estoy dispuesto a abandonar el poder? Ese dilema, ese problema, entonces, ¿cómo lo resuelves? Lo resuelves identificando el enemigo. ¿Cuál es el enemigo para el presidente Maduro? ¿Cuál es el enemigo para la revolución? A esta altura del partido, el enemigo no es ni siquiera la oposición. El enemigo de la revolución es la Constitución de 1999. Es su enemigo fundamental porque esa Constitución le obliga a ser mayoría para preservar la revolución o cambiar el gobierno. Y cambiar el gobierno es, en su opinión, destruir completamente la revolución y su legado. Ese proceso entonces lo lleva a orientarse a la búsqueda de un cambio en la Constitución, porque tiene que cambiar la Constitución para preservar el poder. Claro, en el camino se complica la cosa. ¿Se complica por qué? Porque la mayoría de la población se rechaza a ese cambio. Y cuando la mayoría de la población se rechaza a ese cambio, comienzan a aparecer las divisiones, las fracturas, las implosiones dentro
de esa revolución, en cuyo caso entonces ya no es suficiente ir a un proceso electoral constituyente para resolver el problema electoral, sino que además le tengo que agregar el componente fundamental de construir una institucionalidad supraconstitucional, suprainstitucional, que me permita, primero, poner orden completo en el proceso, acabar o destruir mis adversarios y poder entonces consolidar mi proceso revolucionario. Y en ese proceso estás. Ese es el proceso en el cual Venezuela se encuentra en este momento. Claro, lo está haciendo en un país que lo descubrió, que lo sabe, que sabe perfectamente cuál es su riesgo. Un país donde solo el 20% de la población confía en el Consejo Nacional Electoral, donde solo 21% de la población confía en el Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto es un soporte equivalente al del presidente Maduro o al del PSUV o al de la revolución como concepto general. Es decir, el nivel de desconfianza y rechazo no es solo contra el presidente Maduro, sino contra las instituciones que el presidente Maduro controla o utiliza para hacer un takeover del país. Eso lo vamos a ver igual en la Defensoría. Quizás cambia, obviamente, cuando vemos la evaluación de la población sobre la Asamblea Nacional. Una evaluación que parte al país en dos partes prácticamente iguales, con una evaluación más o menos 50 positiva, 50 negativa. ¿Por qué el negativo es 50 si la oposición es el representante, el dominante en la Asamblea Nacional? Bueno, porque una parte de la oposición siente, como siempre, que la Asamblea Nacional no ha hecho el trabajo que tiene que hacer. Vale la pena decir que esa es su percepción. La realidad es que la Asamblea Nacional ha hecho todo lo que puede hacer. Es más, ha hecho mucho más de lo que puede hacer. Tú estás enfrentándote a un poder que controla las instituciones y entonces la gente le dice a la Asamblea, pero ¿por qué no nombraste al Tribunal Supremo de Justicia y lo cambiaste el primer día que llegaste? ¿Y por qué no nombraste los rectores del Consejo Electoral? Viejo, la Asamblea Nacional no es que no hizo eso. La Asamblea Nacional, en una decisión institucional, dijo que el presidente Maduro ya no era el presidente. Eso dijo la Asamblea. Y tú puedes decir lo que te dé la gana con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y con los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y al final, el tema central es quién ejecuta esa decisión. La ejecución de la decisión se ejerce en el que está controlando el poder, la plata y las instituciones que hacen, digamos, que son respaldadas en definitiva por el sector militar, que es el actor clave en toda esta historia. Por cierto, lamentablemente para un país en el siglo en el que nosotros ya estamos. En todo caso, con eso en proceso, no se trata de que la Asamblea no nombró a alguien o sí nombró a alguien. Es una batalla que no es una batalla institucional, porque desde el punto de vista institucional, en realidad, entre las dos palabras, incluso legalmente, del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea, o el Tribunal Supremo de Justicia y cualquier otra institución en Venezuela, desde el punto de vista estrictamente legal, aunque no sea legítimo, la última palabra la va a tener el Tribunal Supremo de Justicia. Si ese Tribunal Supremo de Justicia no es un tribunal insesgado, obviamente tú puedes desconocer dentro de los parámetros constitucionales a esa institución o desconocer a todo el gobierno, que es lo que ha hecho la oposición llamando el decreto 333 y 350 de la Constitución. Pero al final ese llamado vuelve al mismo punto. O sea, ¿en qué se convierte tu llamado si tú no lo puedes convertir en energía cinética? Es decir, si no lo puedes aplicar. Al final, tú puedes decir lo que tú quieras, pero aquí está preso quien el gobierno decide que está preso. Y se va para su casa de la cárcel quien el gobierno decidió que se fuera para su casa. Y tú celebraste cuando ese gobierno envió a ese preso a su casa. Por tanto, estás reconociendo quién está gobernando.
no importa que no reconozcas incluso su validez democrática. Es activamente, empíricamente, esos procesos obviamente están hoy todavía bajo el control de la revolución. Esa revolución que tiene problemas importantes de popularidad versus otros actores políticos, como los estudiantes, que llegan a tener hasta 67% del respaldo de los venezolanos. Es decir, actores nuevos, frescos, que llegan a tener hasta 20 puntos más de evaluación de gestión que los líderes políticos clásicos, porque son nuevos dirigentes en los que la población comienza a ver una opción de alternativa de cambio. En todo caso, con esto en mente, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los escenarios de ese país? Que yo no voy a describir de manera demasiado detallada cuál es la crisis que está viviendo luego de oír las presentaciones previas. Ustedes ya saben, ya viven y ya han oído la magnitud de la crisis. Yo voy a tratar de analizar hacia dónde va esa crisis o hacia dónde puede ir esa crisis. Para analizar hacia dónde puede ir la crisis, necesitamos conocer varias cosas. Lo primero son los análisis teóricos de la ciencia política. ¿Qué variables tengo que entender para poder proyectar? La primera es cuál es el costo de evitar la elección, o en todo caso, cuál es el costo del gobierno de pasar la constituyente a trocha y mocha en contra de la opinión de la mayoría de los venezolanos. ¿Cuánto le cuesta? Si ese costo es bajo, entonces no va a pasar. Porque esto no se trata de un tema ético, moral o democrático. Se trata de si la puedo o no la puedo pasar. Porque yo lo decidí pasar porque no es un capricho. El gobierno lo siente vital en su sostenimiento actual. Entonces no es un capricho. Por lo tanto, él va a hacer lo que sea para pasar. El costo de eso, ¿cuánto es? Bueno, el costo se ha ido elevando de manera muy relevante. ¿Quién lo eleva? La oposición. La oposición con su acción. Con su acción, además, mucho más estructurada, estratégica e inteligente que lo que había hecho esa misma oposición en el pasado. Es hoy infinitamente más estructurada, menos naif, más clara, y aún así con muchísimos problemas, debilidades y divisiones. En todo caso, esa oposición logró colocar gente en la calle, pero también logró fracturar actores hacia el interior de ese chavismo. Pero también logró que en la comunidad internacional la mayoría de los países relevantes, la mayoría de los países relevantes estuvieran absolutamente pendientes de lo que está pasando en Venezuela y dispuestos, como vimos en las declaraciones de ayer, incluso a avanzar con acciones de sanción para castigar las violaciones de los procesos democráticos en Venezuela. Bueno, esa es la elevación prácticamente máxima de los costos del gobierno de hacer lo que quiere. Sin embargo, hay una segunda variable que tenemos que considerar. La segunda variable que hay que considerar es el costo de salida de ese gobierno. ¿Cuánto le cuesta a ese gobierno que tú votes y lo saques del poder? ¿Cuánto le cuesta que él negocie una salida interna? ¿Cuánto le cuesta a Maduro no estar ahí? Ese costo también es infinito. Ese costo, mejor dicho, ese es todavía más infinito. ¿Por qué digo que ese costo es infinito? Ese costo es infinito porque el gobierno siente que si él hoy perdiera una elección, se le van a venir todos encima a destruirlo, a apresarlo, castigarlo, destruirlo. Lo cual, si yo oigo a mi esposa, coincido con él. O sea, pregúntele a mi esposa, pues,
qué le parece a ella que se merecen. Empalar se queda pendejo. Entonces, cuando tú básicamente sientes que esa lucha ya no es una lucha para un cambio de gobierno en democracia, sino que es un proceso de sobrevivencia para él y para ti también de castigo y venganza, entonces tú has también contribuido a elevar el costo de salida de ese gobierno para colocarlo en una dimensión donde la salida democrática se hace absolutamente imposible. Porque tú estás frente a un kamikaze que estará dispuesto a lo que sea. Porque al final del día, ¿qué negocio yo con Maduro en una mesa cuando le digo, Maduro, dame tu cabeza ya? ¿O qué? ¿O qué? O sea, dame tu cabeza ya, o a lo mejor, quizás, maybe, en algún momento se dan las condiciones para que el sector militar me ayude y entonces en el futuro te saco y te corto la cabeza. Es decir, Maduro, dame tu cabeza ya, o a lo mejor quizás es posible que en el futuro te la corte. ¿Qué crees que te va a contestar? Es decir, ¿cuál es la respuesta? Básicamente, sobre ese esquema, tú tienes aquí una variable central que se llama costo de salida, que solo se resuelve ¿en qué? En negociación. Es decir, tú tienes dos posibilidades. Cuando estás secuestrado, tú tienes la posibilidad de, vamos a contratar un ejército israelita que tiene unas armas sofisticadas y balas inteligentes que al entrar e irrumpir en el lugar del secuestro solo buscan el cuerpo de los secuestradores. La otra es el negocio con los carajos. ¿Tienes algo? Tú decides. O la tercera es que los secuestradores te maten. Es decir, tienes tres. O sea, es muy simple. Tienes tres. Ese proceso de negociación suena espantoso. Suena horrible, porque además suena a impunidad y a un montón de cosas. O sea, tengo al tipo listo y lo voy a perdonar. ¿Te imaginas una película con espadachines donde el pobre hombre está en el piso, tiene la espada en el corazón y estás decidiendo en ese segundo si se la clavas o no? ¿Y quién te dijo a ti que el otro espadachín está en el piso y tú tienes la espada en el corazón? Estás actuando así y resulta que el tipo decide si tu preso político simbólico sale o no, si vas para su casa y te permite hacer una decisión empresarial o no. Y si ya, tú estás ahí, tú no estás ahí. Por tanto, el proceso todavía está en ejecución. Tú estás incrementando tu poder de negociación, tú estás incrementando su costo de salida, pero todavía no se han producido los eventos fundamentales. Ahí estás, no estás todavía sobre las cuerdas, ni tú ni él. En ese proceso, la negociación, que suena espantosa, va a ser sin duda desde la teoría fundamental para resolver ese problema. Porque lo otro, de nuevo, es muy bonito. Mi esposa dice que no se negocian derechos constitucionales. Y es verdad, suena bien, es ético. No se negocian derechos constitucionales. Y después de que yo se lo oí, agarré mi celular en el lugarcito donde yo guardo los contactos por si acaso nosotros todos en Caracas tenemos un tiquecito y en algún momento nos toca ser secuestrados. Y en el momento en que me secuestren, yo quiero tener todo arregladito. ¿A quién llama el secuestrador? ¿A dónde van a buscar las cosas para negociar? Todo está resuelto. Tan pronto hablé con mi esposa sobre su posición ética firme de que no se negocian derechos constitucionales, decidí sacarla de mi celular automáticamente. Porque me imagino al secuestrador llamándola. Mire, tengo a su marido secuestrado y la caraja respondiendo, yo no negocio derechos constitucionales. O sea, mate ese bicho.
Yo puse ahí, by the way, lo que probablemente quiere poner la mayoría de los venezolanos, que no se parecen a las redes. Porque cuando tú gobiernas o tomas decisiones políticas, por lo que tú estás viendo en el Twitter, no estás entendiendo nada. No estás entendiendo nada. Porque cuando tú le preguntas a la mayoría de la población qué quiere, la mayoría de la población quiere una salida, sin duda, y la quiere en paz. Y está dispuesta a una negociación política. Y si no ocurre, es porque el gobierno no lo ha permitido. Porque no ha estado contra las cuerdas para aceptar su negociación política. Pero también es verdad que del otro lado no existe la unidad que represente a la oposición para poder provocar esa negociación. Porque ese otro actor que se puede sentar a comprometer a la oposición tampoco existe. Con eso en mente, nosotros tenemos aquí un primer problema que resolver, que la palabra clave de solución del problema, que es negociación, parece para la mayoría de los actores una mala palabra. El segundo tema es entender qué ocurre empíricamente en la historia de las transiciones. Es decir, cómo han resuelto los países que lo han hecho la transición. Un par de datos que me parecen relevantes, siendo absolutamente numérico. De 1950 a hoy, han sido exitosos el 34%, es decir, un tercio de los países que han intentado una transición política. Un tercio ha sido exitoso desde 1950 hasta hoy. Numéricamente, 1 de cada 5 fue a través de una insurgencia armada y 4 de cada 5 a través de una protesta masiva. Es decir, 4-1 de los éxitos en una transición han sido fundamentalmente protestas pacíficas. ¿Por qué? Bueno, porque ya nos habíamos dicho que no existe correlación clara entre la crisis y las salidas no democráticas. Un cambio de gobierno no electoral. Segunda cosa que aprendemos de esos casos desde 1950 hasta hoy, indican que todos necesitaron un liderazgo, pero necesitaron un liderazgo unificado que fuera capaz de enamorar, convencer, motivar y darle esperanza concreta de éxito a las masas que trabajaron con él. Un líder que le dé la esperanza de que sí se puede. Por el segundo punto, de una protesta pacífica está en que sea masiva. No significa un montón de gente en una autopista. Masiva no significa un montón de gente en una autopista, porque puedes poner en la autopista 50.000, 100.000, 300.000 o 500.000 personas y las 500.000 se van a quedar en Chacaíto a punta de bomba lacrimógena. 100 o 500, métele en la misma autopista y vas a regresar al mismo lado. Y es en cualquier parte del mundo que estudian la historia de las transiciones. La bondad de la masividad no es que sean muchos en un lugar, sino en muchos lugares. Que sea en un país completo, en sus microespacios, en su trabajo, en su casa, en su calle, en la autopista, en la carretera, en la vereda, en el supermercado, en el hospital. La sociedad genera una protesta pacífica que hace ingobernable el país. Ni tanqueta, ni bomba lacrimógena suficiente para pararlo. Ustedes no se acuerdan, aunque esto no suene antipático. ¿Cuántas veces el año pasado nos dijeron que nosotros habíamos perdido la gran oportunidad
el año pasado. Y a Miraflores sacábamos a Maduro en seco. Un año después, con una motivación infinitamente mayor, con organización y con gente, no pasas de chacaíto. Si te vas por esa vía, no pasas de chacaíto. ¿Por qué? Porque entonces voy al tercer punto relevante de la experiencia mundial de transiciones. La experiencia mundial de transiciones coincide con quien dice que hay que llegar a Miraflores, y que hay que llegar a los cuarteles, y que hay que llegar a la Fiscalía, y a la Contraloría, y a la Defensoría, y a los jueces. ¿Sí? Pero no, tú, como Juana de Arco desnuda caminando por una calle y dejando muertos detrás de ti. No, llega ahí cuando se fractura tu adversario. Llega ahí cuando implosiona el enemigo. Cuando la presión nacional hace que sea imposible mantener la unidad del otro lado, que también está en riesgo y obviamente afectado. Cuando tú miras los grandes ejemplos, esos ejemplos requieren básicamente implosiones, fracturas hacia el interior del gobierno para poder provocar que la posibilidad real de una negociación política. Porque la negociación ocurre cuando las dos partes tienen poder de negociación y necesidad de negociar. Entonces se puede producir una negociación inteligente. Por ahora, lo que tú has tenido son acuerdos, conversaciones, diálogos absolutamente desbalanceados. Pero cuando las dos partes tienen poder de negociación y necesidad de resolver, entonces estás en el ambiente perfecto de una negociación política. Ahí es donde se han producido las transiciones reales en el mundo. Vale la pena decir, entonces, que eso significa que tú tienes que tener la fuerza para generar tu poder de negociación y además estar dispuesto a negociar. Una palabra espectacular pronunciada aquí mismo hace rato es que negociar no es aplicar ni abandonar, ¿no? Negociar no es sustituir tu protesta, es agregar, es un resultante de tu protesta, no un sustituto de tu protesta. Es decir, tú no cambias uno por otro, tú resuelves uno con el otro. Y esos elementos son los elementos que han dado éxito en el mundo, de nuevo, por lo menos en los últimos 60 años. En todo caso, ¿qué elementos predeterminados para construir los escenarios venezolanos tenemos hoy? El primer determinado es que no importa en qué escenario nos ubiquemos, nosotros estamos en un proceso de deterioro económico muy severo. Y eso no va a cambiar este año. La crisis del 2017 ya está absolutamente decretada. No hay forma de salir de ella a corto plazo. Porque incluso para tomar las decisiones que requieren para salir de ella, todavía vas a necesitar espacio, tiempo e incluso probablemente vas a necesitar cubrir unos costos de salida que vas a tener que pagar. Por lo tanto, este año es un año bastante complicado en términos económicos. Pero también vamos a tener convulsión política. Yo entendí, digamos, por qué algunas personas en Twitter se ponían bravos cuando yo escribí básicamente un elemento. Yo decía, el 30 de julio no se acaba nada. Claro, la gente interpretó que era que no importaba que hubiera una asamblea constituyente. No, sí importa. Y sí va a acabar cosas. Empezando por lo que queda de democracia. Es decir, por lo que queda de democracia. Pero lo que quiero decir es que no se va a acabar la protesta popular. Porque no importa si Maduro es capaz de llevarnos a una constituyente y obligar a que eso ocurra,
y elegir un Congreso del PSUV como Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, el día siguiente tú tienes hambre. La inflación está desguazada, no hay medicamentos y la gente sigue en contra de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, esa protesta popular vino para quedarse y no se va a acabar el 30 incluso si el gobierno es exitoso. Eso vino para quedarse, porque esto ya está picado. Aquí van a haber cambios. Lo que estamos discutiendo es si es ahorita, en unos meses, o se va a demorar más. Eso estamos discutiendo. En el medio de estos procesos también vas a tener a una comunidad internacional muchísimo más activa. Una comunidad internacional que ahora va a estar infinitamente más pendiente de lo que ahí está ocurriendo. Y por supuesto, eso va a traer más y más complicaciones de todo tipo. Para el gobierno, sin duda, está clarita, pero también para nosotros. Porque aun cuando en el corto plazo, en el plazo mediano, algunos puedan sentir fresquito de una medida de sanción en contra de Venezuela, en el corto plazo, eso va de cabeza a afectar tu actividad también. Tu vida también. Es decir, eso va a pasar. Por lo tanto, ambos vamos a hacer sacrificios cada vez más grandes para provocar el cambio. El gobierno crea su asamblea constituyente para el poder total, desahuciar los poderes constituidos, redactar una nueva constitución, y entonces aquí yo tengo una visión quizás distinta a la de algunos de mis amigos políticos, de los líderes políticos de la oposición. Yo planteo las dos porque yo no tengo ni siquiera ningún monopolio, mucho menos el del... Yo le digo lo que yo creo y le digo lo que yo creo. Ellos creen que con la Asamblea Nacional Constituyente el gobierno se va a quedar unos 2 años, va a gobernar con un soviet supremo, va a cambiar instituciones, pero al final los cambios constitucionales serán menores y vamos a tener que ir en algún momento, diciembre del 18 o en el 19, a una elección presidencial como la que nosotros conocemos. Es decir, una elección universal, directa y secreta. De manera que esto es comprando tiempo. Yo, la verdad, no dudo. Yo creo que esto también va a cambiar la forma de elección. Y que nosotros no vamos a ver, después de ese constituyente, ni una elección universal, directa y secreta que comprometa a una minoría para una revolución, después de haber hecho todo lo que he hecho para preservarla. Por lo tanto, esa elección no va a ocurrir como tú la conoces. Si ocurre, no va a ocurrir como nosotros. En todo caso, eso es una hipótesis, una percepción, no lo puedo asegurar, pero termino entonces con los escenarios. ¿Y los escenarios cuáles son? ¿Qué quiere la población? 75.4% de los venezolanos dicen que si pudieran votar en una elección universal, directa y secreta por una consulta sobre la constituyente, 75.4% votaría en contra. Es decir, 8 de cada 10 venezolanos votarían en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que te indica que es un proceso completamente contrapelo y contrario al deseo de la población. Los 3 escenarios. El primero, el gobierno kamikaze. El segundo, la implosión con salida tutelada. Y el tercero, el golpe militar. Con Sebastiana. Pero ese escenario, que no estaba hace muchísimos años en los escenarios de análisis, hoy está en el escenario. Claro que es un escenario. El golpe militar convencional es un escenario. En todo caso, el primer escenario es el negativo. El escenario en el que la represión se mantiene sin descanso y brutal. El sector militar está comprometido, se prolonga imprevisiblemente el
conflicto y el gobierno logra pasar su constitución o su nueva asamblea constituyente. Se focaliza y radicaliza la lucha. Es decir, la oposición pasa de una lucha masiva y pacífica a una lucha focal y violenta. Es el surgimiento de guerrillas y paramilitarismo para básicamente luchar en contra del gobierno. Ese proceso es un proceso terriblemente complejo, porque vale la pena decir que cuando tú te conviertes en una guerrilla, la verdad es que la experiencia indica que pierdes. Venezuela, tú puedes desestabilizar, puedes molestar, puedes castigar, pero no puedes sacar al gobierno como una guerrilla. Segundo, es la implosión y salida tutelada. Es la presión máxima de la oposición, pero también la presión internacional máxima que genera fracturas en el chavismo y también en el sector militar. Y esa fractura en el sector militar genera que ese sector militar se vea obligado a coordinar, tutelar las negociaciones. Ese tutelaje de negociación, ¿por qué puede ocurrir? Sebastiana tiene razón cuando dice que un sector militar que al final va a decidir le daría el poder a un tercero civil. Es decir, no, eso no es lo natural en el proceso. Sin embargo, sí existe una razón por la que puede ocurrir y ha ocurrido en otros casos. Y la razón es que a esta altura del partido los militares pueden sentir que ir a un golpe militar es efímero y finito y que ellos van a pagar luego con creces el haber tenido una dictadura en Venezuela internacionalmente. Eso podría llevarlos más bien a tratar de controlar el país a través de un gobierno civil de transición. Ese gobierno de transición puede gobernar con los militares atrás y protegidos, tutelando el proceso mucho más eficientemente y con menos costos personales para estos actores. Ese es un segundo escenario que al final nos indica la posibilidad de un cambio, pero que es un cambio donde, por cierto, probablemente vamos a tener transición, no los líderes opositores convencionales, por lo menos en el corto plazo. Y finalmente, el tercer escenario es el escenario del golpe militar ya descrito por Sebastiana, donde ante ausencias totales de puentes, crisis total del país, polarización insostenible y conflicto, el sector militar decide tomar el poder. El clásico con la tesis de la pacificación del país y una promesa indefinida de recuperación electoral. Un golpe clásico que nunca sabes cuánto puede durar. Es decir, puede ser inestable, va a tener rechazo internacional sin ninguna duda, es decir, es mucho más duro de sostener, es más peligroso para el sector militar, pero tú nunca sabes por dónde brinca la liebre y ese es sin duda un escenario. Si yo tuviera que de ocurrencia, que es un ejercicio atrevido y cualitativo a esos tres escenarios, hoy diría que el escenario de salida, implosión, transición tutelada es un escenario, digamos, básico, cerca del 50% de probabilidad de ocurrencia. Entonces, cerca de un 50% de probabilidad de ocurrencia. Mientras que el escenario de golpe militar tiene un 20% de probabilidad de ocurrencia. Con eso indico que la posibilidad del gobierno de mantenerse, ¿qué le queda sobre los dos escenarios de salida, más radical o más negociado? En todo caso, sigue siendo un tercio de probabilidad y aquí tenemos que tener mucho cuidado en pensar de nuevo que ese escenario es imposible. Es posible y hay que buscar los mecanismos de participación para que no ocurra. Yo solo termino, esto ya lo hablamos, solo termino
en el medio de todos esos procesos y todos esos problemas y toda esa responsabilidad que nosotros tenemos en producir el cambio en Venezuela. Sin embargo, sí tengo un tema que me parece fundamental. Cuando hablé de China, de Zimbabue y sus mantenimientos en concentraciones totales de poder político, no mencioné algo que para mí es relevante. Todos tuvieron que abrir la economía para sostener sus gobiernos concentradores de poder. Luego de llamar al Fondo Monetario Internacional el diablo, negoció con el Fondo Monetario Internacional y dolarizó su economía, hoy en crecimiento a 4% del PIB. Historia absolutamente conocida de proceso de apertura, una violencia política, concentración total de poder, restricción de libertades, con un proceso en el cual tuvieron que abrir economía para estabilizar su olla de presión. Que incluso en el medio de esos procesos, usted puede ver a un gobierno que intente en algún momento algunos procesos de apertura y relación empresarial, e incluso paradójicamente mejores que ha visto hasta hoy en el gobierno venezolano. Eso puede ser un escenario. Al final del día, ¿vale la pena estar aquí? Que sin duda alguna vale la pena estar aquí. Primero, porque cuando tú miras eso, ni siquiera estoy hablando del tema venezolano ético y de responsabilidad que tenemos para ayudar a resolver el problema. Incluso sin eso, con 35% solo de capacidad utilizada en Venezuela, que es un dato horrible, al revés, tiene 65% de capacidad para responder a cualquier pequeño cambio en su modelo político o económico, hacerlo rápidamente. Esto no es Haití, que necesita helicóptero y comida de la Cruz Roja. Esto necesita divisas y una política racional para expandir la producción y cubrir las necesidades del mercado. Entonces, esta es una historia completamente distinta a la de los países, digamos, que hemos conversado en el pasado. Pero además, si ustedes miran, esta es la data de Banco Mundial 2016-2017, estudiando los procesos de crisis más importantes que ha vivido, lo hizo para 56 países en el mundo. Esto que está aquí es Venezuela, estos son nuestros sectores, y esto que está aquí son los años que esos sectores demoraron en 1989, 1994, 1999 y 2003, que demoraron esos sectores en rescatar el Producto Interno Bruto precrisis, después de la aplicación de un modelo económico. Moda, un año. ¿Sabe cuál es el promedio en el mundo? 6 años y 4 meses. Venezuela recuperó sus sectores en el PIB precrisis en casi una cuarta parte del tiempo que requiere el mundo para recuperarse. Que hay deterioro, claro que sí. Y probablemente estos números van a cambiar y será más lento, porque tenemos menos capacidad de respuesta, menos inversión. Pero este país todavía es, sin duda, una mina de oportunidades de crecimiento, negocio, pero sobre todo de oportunidad para hacer cosas que le permitan a la gente mejorar su vida. Y eso sí es nuestro reto personal e institucional por la defensa de la democracia, que está en los estatutos de Cámara, está también el reto de garantizar que los venezolanos tengan la posibilidad de generar empleo, inversión, productos y abastecimiento. Y ese reto es nuestro, porque no hay absolutamente nadie que no sea el sector privado que puede reconstruir desarrollo y crecimiento en Venezuela. Ese año es un año
del sector privado produciendo empresa pública. Con eso en mente, yo solo les dejo una reflexión final. A ver, para muchos, el juego perfecto es una pelota de colección. El juego en París o en Madrid, con unos jugadores que después de que salen de la cancha son modelos de Calvin Klein. Y en una celebración final formal, estructurada, preciosa y con champán. Ana, nosotros no tenemos ese juego. Y nuestro juego perfecto nunca va a ser así. Nosotros, y estamos acostumbrados, lo conocemos y lo hemos hecho 1000 veces, jugamos en Huañangá, en una cancha de caimanera, con barro hasta aquí. Y así hemos jugado un montón de tiempo. Ojalá podamos convertir nuestra cancha en una cancha verde. Pero mientras tanto, nosotros, a ver, estamos aquí y yo los voy a invitar a hacer todo lo que tengan que hacer a pesar de tener miedo. El miedo es normal. Obvio que mucha gente tiene que tener miedo, pero eso no es lo importante. Lo importante no es el miedo. Lo importante es cómo respondes al miedo. ¿Huyes? Chao. Y después me mandas una foto y pones Twitter muy bonito y hasta contribuyes con la campaña desde afuera. Para resolver el problema es que en vez de huir, enfrenta el miedo haciendo lo que tiene que hacer a pesar de tener miedo. Y ese es el concepto de valentía. No tener miedo, es responder al miedo haciendo lo que tienes que hacer a pesar de tener miedo. Y entonces, si estemos dispuestos a eso, vamos a celebrar, aunque sea así. Muchísimas gracias. Gracias.